Ciudad de Praga, antigua capital de Checoslovaquia, hoy capital de la República Checa o Chequia. Un sitio con lugares increíbles, una arquitectura exuberante y una historia y cultura extraordinaria. Conocimos este sitio en el 2018 y retornamos en el 2025. Acompáñenos a redescubrir sus secretos. Partimos desde el aeropuerto de Carrasco en Uruguay en un vuelo de casi 12 horas rumbo a Madrid. Tras una breve escala, tomamos nuestro segundo vuelo con destino final, Praga. Ya en el aeropuerto de Praga, tras recoger el equipaje, mientras esperábamos nuestro transfer, nos encontramos con una escultura impactante, una obra de ilusión óptica del artista Patrick Prosko, que, al verla desde el ángulo correcto, revela el rostro de Václav Havel. Esta pieza está compuesta por objetos simbólicos que marcaron su vida y su lucha por la democracia. Havel fue escritor, preso político y presidente de la antigua Checoslovaquia y más tarde en la recién formada República Checa en 1993. Finalmente llegó nuestro transfer y nos dirigimos al hotel, luego de un largo viaje. A pesar del día gris, pudimos apreciar los alrededores de la ciudad. Aunque es posible llegar al centro en transporte público, combinando tren y ómnibus, optamos por el transfer privado. Después de tantas horas de vuelo, preferimos evitar complicaciones, sobre todo en un país con un idioma tan distinto. Bueno, habitación 9, Hotel Archival. Entramos, tenemos baño, buena ducha, con bañera. Acá tenemos un pequeño estar, sillón. Bueno, ahí tenemos nuestras valijas, mueble, aire acondicionado, que no ha sido necesario prenderlo, televisión. Y una de las cosas más lindas es la vista que tenemos. Bueno, ahí está el fondo del hotel, que hay más habitaciones, pero hacia allá, a ver si abro acá, si lo pueden ver, el Puente Carlos, lo más lindo de la habitación, claramente. Doble ventana, set para hacer té o café, heladerita, por allá la entrada, y por acá la habitación. Cama grande, ventana, aire acondicionado también. Y bueno, eso es todo. Muy espaciosa, muy lindo hotel. Muy bueno, recomendable. Ya instalados, salimos a recorrer el barrio de Malastrana, donde estábamos alojados.
Como nos gusta decir, hicimos un primer reconocimiento de terreno. En esa caminata llegamos a uno de los lugares más curiosos de Praga, la calle más angosta de la ciudad, ubicada muy cerca del Museo de Franz Kafka. Este angosto pasaje comunica la calle con un restaurante y, debido a su estrechez, en su punto más angosto mide apenas 50 centímetros, cuenta con semáforos en ambos extremos para evitar que la gente se cruce. Sin duda, una rareza que atrae a miles de turistas. Tenemos un Cristo. Este es el destino de la calle más angosta. Es un pasaje hacia un restaurante. Acá lo tenemos el restaurante. Pero bueno, la gracia está en cruzar la calle más angosta. A ver si podemos volver. Estrecho, estrecho. Y acá los clásicos candados. Seguimos. Y muy cerca de la calle más estrecha vamos a encontrar unas estatuas muy particulares. Están en refacción. Pero bueno, igual les vamos a mostrar unas imágenes funcionando. En el predio del Museo de Kafka encontramos una escultura bastante provocadora. Dos figuras humanas orinando sobre un mapa de República Checa. Aunque estaba en reparación, les compartimos imágenes de una visita anterior. Esta obra pertenece al controvertido escultor David Cerny y, como muchas de sus creaciones, no tiene un significado unívoco. Algunos interpretan que representa las regiones de Bohemia y Moravia y la separación de Checoslovaquia. Otros ven una crítica al desinterés por el cambio climático. Lamentablemente, el museo estaba cerrado, pero si les interesa la vida y obra de Kafka, autor de La Metamorfosis y otras obras esenciales, este lugar es muy recomendable. Continuamos paseando por el barrio y llegamos a una de las orillas del río Moldava, donde fuimos testigos de un momento único. Una pareja se estaba comprometiendo con un paisaje de ensueño como telón de fondo, pura emoción y romanticismo. En épocas más cálidas, esta zona está llena de cisnes. En ese momento no vimos ninguno, pero incluimos imágenes de una visita anterior. También es frecuente ver patos y nutrias. De hecho, su población ha crecido tanto que hoy es común encontrar recuerdos y peluches con este simpático roedor como protagonista. Ya entrada la tarde, seguimos recorriendo Malastrana hasta acercarnos a una de las cabeceras del Puente Carlos, el más emblemático de Praga. Tras algunas cuadras, llegamos a un cruce amplio, desde donde se aprecian edificios históricos muy bien conservados.
Desde este punto se puede ver claramente la torre y la cúpula de la iglesia de San Nicolás, una joya barroca del barrio. También es un punto de gran movimiento, donde conviven los antiguos tranvías con modelos modernos, además de autos y bicicletas que comparten el espacio urbano. Por acá tenemos espagueti carbonara y acá pizza margarita. Buen apetito. Tiramisú, ¿y qué es esto? Volcán de chocolate. Volcán de chocolate. Buen día. Nuestro primer día en Praga, como quien dice. Llegamos ayer a la tarde y hoy arrancamos tempranito. Son las 8 y poquito de la mañana y estamos en el Puente Carlos. Para allá está nuestro hotel, el barrio Malastrana. Atravesando el puente, llegamos al casco histórico. El río que pasa por debajo es el río Moldava, que está atravesado por varios puentes, pero este es el más importante. Es un puente que mandó a construir el rey Carlos, para llegar a su castillo, que es aquel que se ve allá a lo lejos. Él se mandó a construir el puente para poder llegar, básicamente. Es un puente muy bonito, adornado por muchas estatuas, como pueden ver. Cada una simboliza algo, pero en particular les vamos a mostrar la estatua de Nepomuceno. Nepomuceno era el confesor de la reina en ese momento y fue mandado a matar por el rey porque no le quiso contar lo que hablaba con su esposa, básicamente. Por ende, fue asesinado. La estatua de Nepomuceno, además de tener a su imagen, tiene también un perro, el cual simboliza la fidelidad. Que dicen que si la acariciás, volvés a Praga. Esos mitos que se crean. En el siglo XVIII, Nepomuceno fue canonizado. Miren el río Moldava, qué lindo. Tiene una pequeña presa. Y todo de aquel lado es el casco histórico, que vamos a estar recorriendo en el día de hoy. Allá a lo lejos se ven las torres de la iglesia escondida. En realidad su nombre es Nuestra Señora del Tin. Se dice la iglesia escondida porque la fachada no está hacia la plaza, que es donde está la iglesia, sino que hay que entrar como a una galería y desde la galería se ingresa a la iglesia. Todo el mundo le... Bueno, acá tenemos esta especie de reja con los típicos candados, aquella tradición de los candados que empezó en París. Ahora se ha extendido a varios lugares del mundo, incluso en Montevideo. En la fuente de Facal. La fuente del restaurante Facal en 18 de julio allí, llena está de candados. Tan así que le hicieron una reja perimetral como para que la gente siga poniendo candados. En la película Spider-Man, Lejos de Casa, cuando se muestra que vienen aquí a Praga, hay una de las escenas que transcurre en este puente de Carlos.
Es la escena donde MJ habla con él, preguntándole si es Spider-Man, y creo que aquí... Con Peter Parker habla con ella. Peter Parker. Están sentados en el muro. Sí, es en este puente que transcurre esa escena. Sí. Así que no solamente tiene historias antiguas. No solo el rey Carlos es protagonista de este puente, sino que Peter Parker también. Spider-Man estuvo en este puente. El Puente Carlos cuenta con 30 esculturas de estilo barroco, distribuidas a lo largo de su estructura. Fueron creadas por artistas checos entre las primeras décadas del 1700 y representan figuras religiosas como San Wenceslao, San Vito, San Judas Tadeo y San Francisco de Asís, con 2 ángeles, entre otras. Parados en este lugar podemos ver 2 cosas importantes de acá de Praga. A la derecha vemos lo que es el castillo de Praga y la catedral de San Vito. Y a la izquierda, encima de esa colina, se ve la parte superior de la Torre Petrini. Una de las cosas que por lo menos en lo personal me sucede con Praga es como que fuera una pequeña París, porque tenemos un río, en París tenemos al Sena, aquí tenemos al Moldava, que es el que baña las costas de Praga. También tenemos muchas iglesias, muchos monumentos espectaculares, tenemos puentes, tenemos espacios verdes y a su vez tenemos una torre, lo que viene a ser la Torre Eiffel en París. Acá tenemos la Torre Petrini. Obviamente que no tiene la misma altura que la Torre Eiffel. Esta tengo entendido que ronda los 50 metros por ahí y la Torre Eiffel son 300 metros. Pero bueno, por eso digo, es como una pequeña París en Europa. Lo que tiene Praga es que es muy para caminarla, es como París. Si uno viaja con poco presupuesto, quizás Praga es un buen lugar porque es mucho de caminar y de ver cosas al aire libre, lo cual por supuesto es gratis. Entonces es una buena opción para visitar. Hay mucho bullicio porque hoy es lunes, es día de escuela. Por eso hay muchos grupos de niños o adolescentes con profesores y demás que están paseando por la ciudad. Atravesamos la torre de la cabecera del puente y ahora estamos entrando al casco histórico. Otra de las cosas que caracterizan a Praga es la cantidad de iglesias y sobre todo la cantidad de torres de iglesia que hay. Sí. A Praga se la conoce como la ciudad de las 100 torres, aunque el número real puede variar. Sus torres de iglesias y castillos le dan un perfil único y majestuoso. En pleno casco histórico. El casco histórico de Praga tiene la plaza central, que es a donde vamos a ir ahora, donde está la famosa torre del reloj, el reloj astronómico, que a cada hora en punto toca su música, se ven a las figuras en movimiento, que son los 12 apóstoles. Creo que sí, sí, Exacto. creo que sí. Y bueno, después lo que hay en el casco histórico es mirar para arriba, mirar las fachadas impecables de las casas, de los comercios. Hay que mirar para arriba siempre porque las fachadas son, la verdad, espectaculares. No estamos acostumbrados nosotros a ver este tipo de construcción y creo que hoy en día ya tampoco se
se construye así, salvo alguna reconstrucción. Pero acá es una ciudad que está muy bien conservada. Es importante recordar que, aunque Praga fue bombardeada durante la Segunda Guerra Mundial, no fue atacada de forma directa, lo que permite apreciar su patrimonio arquitectónico original, tan bien conservado. Su centro histórico ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Otra cosa que veo es que está muy limpio. Ahora que pasé por al lado de varios contenedores de basura, tenían bolsas, lo que se ve que todavía no pasaron a limpiarlos, pero estaba limpio. No había basura tirada en la calle, alrededor. Lo que hemos visto hasta ahora está muy limpio. Esta es la iglesia de San Nicolás. Esta es una iglesia que visitamos la otra vez, que en realidad se usa para hacer conciertos, ya no como iglesia. Sí, hay misas, los miércoles y los domingos, así que sí. Y la entrada es gratuita. Las pinturas que hay en el techo son tremendas. Un trabajo espectacular. Y sin duda, la estrella es este candelabro. Vamos a aclarar algo importante. En Praga hay dos iglesias dedicadas a San Nicolás. La primera que mostramos en este video está ubicada en el barrio de Malastrana y pertenece a la Iglesia Católica Romana. En cambio, esta que vemos ahora se encuentra en pleno casco histórico, junto a la plaza de la Ciudad Vieja, y está bajo la administración de la Iglesia Ortodoxa Checa. La plaza de la Ciudad Vieja, ubicada en pleno casco histórico de Praga, es uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad. En sus orígenes fue conocida como la Plaza del Mercado Mayor, ya que funcionaba como el principal centro comercial y de encuentro desde la Edad Media. Nuestra Señora del Tin, la iglesia escondida porque así como la ven atrás de la fachada de esos edificios, solo se ven sus torres, no se ve la entrada. Hay que entrar a una galería para poder entrar a la iglesia. La primera vez que venimos jugamos a encontrar la entrada de la iglesia y perdimos. Tuvimos que terminar preguntando en un comercio porque si no nos quedábamos sin entrar, porque no la encontrábamos. Así que bien puesto tiene el nombre. La iglesia escondida, el apodo más bien. La torre del reloj, este es el reloj astronómico que se ve del otro lado. Ahora después lo vamos a ver. Miren qué tormenta que se viene. Vamos a seguir así no nos agarra el agua. Esta es la puerta de la iglesia. En este último viaje, realizado en 2025, no llegamos a entrar a la iglesia escondida, pero sí lo hicimos durante nuestra visita en 2018. Así que les compartimos ahora algunas imágenes de ese momento, para que puedan conocer un poco más de este lugar tan especial.
viene el agua, se viene el agua. Está Raúl. Hola, Raúl. Hola. Está Raúl con su cámara, la cámara viajera, para que después vean el video en el canal de YouTube. Estamos yendo hacia la Torre de la Pólvora, que, como lo dice su nombre, era donde almacenaban la pólvora, municiones, armas y demás. Miren ese local de Swarovski. En realidad es un hotel arriba, Hotel Ventana, y abajo tiene el comercio. Pero el edificio es espectacular. Algo que no sé si se dieron cuenta es que todas las fachadas están, además de muy bien mantenidas, otra vez lo decimos, están pintadas con colores pastel, en colores tenues, en tonos de naranja, rosados, amarillos, beige, algún verdecito que otro, pero todo muy sutil. Entonces queda, por más que una casa sea amarilla y la de al lado sea verde y la de al lado sea rosadito, no desentona porque está todo tan bien cuidado y los colores son tan sutiles que no queda feo. Mucho movimiento hay hoy. Es lunes. Acá estamos en el Museo de las Figuras de Acero. Es un museo totalmente interactivo, se puede tocar, se puede filmar, se puede sacar fotos. Son todas piezas hechas con restos de auto, motos, bicicletas. Está muy bueno. Durante uno de nuestros viajes a la ciudad de Fortaleza, en Brasil, llegamos a un lugar frente a lo que en Uruguay llamamos la Rambla, o como se conoce en otros países, Costanera o Malecón. Allí nos sorprendieron 3 estatuas realizadas con un estilo muy similar al que estamos viendo ahora en este museo de Praga. Si les interesa verlas, les dejamos el link al video en los comentarios. Y ahora, la gran pregunta, ¿quién las habrá hecho primero? Los leemos en los comentarios. Llegamos a la Torre de la Pólvora. Aquí está. La Torre de la Pólvora es, como decíamos antes, donde antiguamente se guardaba la pólvora, municiones, armas, todo ese tipo de cosas. Este era el lugar de resguardo. También por eso un poco el color, más allá de los años que tiene la construcción, el color es un poco por residuo de lo que contenía. Justo tiene, no sé si se llega a ver, una malla protectora. Puede ser por 2 cosas. A veces lo ponen por las palomas para que no ensucien la fachada o porque haya algún desprendimiento. Antes de que existiera este imponente edificio, en este mismo lugar se encontraba la antigua residencia de los reyes checos, antes de que la familia real se trasladara definitivamente al castillo de Praga. Con el paso del tiempo, el edificio original fue abandonado y terminó en estado ruinoso. Ya en el siglo XIX se decidió demoler lo que quedaba y construir en su lugar una nueva edificación. Así nació la actual Casa Municipal, que fue inaugurada en 1912. En su interior se encuentra una de las salas de conciertos más impresionantes de Praga, aunque en esta visita no pudimos conocerla por dentro, ya que estaba cerrada al momento de nuestra llegada.
Junto a la Casa Municipal se alza la Torre de la Pólvora, una construcción histórica que originalmente fue una de las puertas de entrada a la ciudad vieja de Praga. Vamos a entrar a una de las jugueterías más grandes del mundo, dicen. Ya entramos la otra vez, pero les vamos a hacer un paneo para que ustedes puedan verlo. Está muy bueno. Si visitan Praga, hay un lugar que definitivamente no pueden dejar de conocer. Esta juguetería, más que un simple comercio, es toda una experiencia. Ay, qué flaquito que Estamos estamos. flaquitos. Estamos flaquitos. Acá estamos en la planta baja. Hay primer piso y segundo piso. Todos juguetes. Aunque técnicamente no es la juguetería más grande del mundo, durante años fue conocida por su espectacular tamaño y originalidad. Desde 2016 formaba parte de la famosa cadena Hamleys. Pero a partir del 2024, la marca comenzó a retirarse del mercado checo. Hoy, el lugar funciona bajo una nueva identidad, The Playground. Estoy descansando. Descansando con el personaje típico de Praga. La nutria. Hay muchas nutrias en el río Moldava. Y después las hemos visto en muchos recuerditos, en fotos, pinturas. Y hay muchos peluches. Cuando la visitamos por primera vez, lo que nos llamó la atención fue el carrusel Calecita o Tío Vivo ubicado en el hall central. Hoy en día ese atractivo ya no está, pero todavía se conserva uno de los elementos más divertidos, un tobogán con forma de serpiente que comienza en el primer piso y baja hasta la planta inferior. Acá es como una zona comercial. Tuvimos que sacar los paraguas, está lloviznando. Muchos locales de marcas conocidas. Bershka, Levi's, Mango, Skechers. Muchas marcas. Benetton, que supo estar en Montevideo hace muchos, muchos años. Estamos yendo camino a la plaza de Wenceslao. Es así, la última vez no llegamos. Es impresionante las galerías en mármol, mirá. Y sí, porque son edificios muy antiguos. Aquí andamos por este pequeño centro de Praga, centro comercial, muchos comercios, galerías. Muchas construcciones vemos del estilo soviético, como es esa farmacia que recién pasábamos,
pero bueno, es lógico por la influencia soviética que hubo antiguamente. Mucho vidrio, muchas construcciones con carteles con vidrio labrado. Allá al fondo tenemos la plaza de Wenceslao, que es hacia donde vamos. Conocido tanto como San Wenceslao o simplemente Wenceslao, fue un noble de la histórica región de Bohemia, en lo que hoy es la República Checa. Es considerado el patrono de los checos. Durante su liderazgo, tuvo un papel clave en el fortalecimiento de la fe cristiana en la región. Aquí lo vemos representado en una imponente estatua ecuestre, símbolo de su triunfo en la promoción del cristianismo en Bohemia. Este detalle es importante porque nos ayudará a comprender otro monumento cercano que veremos en unos minutos y que presenta diferencias notorias. Ya van a ver por qué. El Museo Nacional de Praga cuenta con dos edificios principales, uno moderno y otro histórico. El edificio moderno, de líneas geométricas y sobrias, refleja claramente la influencia del estilo arquitectónico soviético. Frente a la Plaza Wenceslao se alza el edificio más antiguo y monumental. Su historia se remonta a 1818 y desde entonces siempre funcionó como museo. A lo largo del tiempo cambió varias veces su nombre. Primero fue el Museo Patriótico de Bohemia, luego Museo Checo, más tarde Museo Real Checo, hasta llegar a su nombre actual, Museo Nacional de Praga. Su fachada sufrió daños en 1968 durante la llamada Primavera de Praga, un intento de reforma socialista que fue sofocado tras la invasión de tropas soviéticas. Cuando visiten Praga, verán que hay museos para todos los gustos y algunos muy inusuales, el de instrumentos de tortura medieval, el Museo de la KGB o incluso el Museo de Máquinas Sexuales. La lista es larga y muy particular. Y miren esta imagen. Justo enfrente del Museo Nacional de Praga hay uno dedicado al pinball. Sí, esas maquinitas o flipper que fueron un boom en los 90. Estamos entrando al pasaje Lucerna. Hay una escultura de Wenceslao arriba de su caballo, pero dada vuelta. Aquí está. Bueno, acá estamos en el pasaje Lucerna. Es una galería que también tiene un teatro y tiene esta estatua, esta obra de David Cherny, el artista checo, que es San Wenceslao en su caballo, pero con el caballo patas para arriba. San Wenceslao o Wenceslao era el patrono de los católicos en República Checa. La original, en la que está Wenceslao arriba de su caballo, representa el triunfo del catolicismo. Hoy en día la mayoría de los checos son ateos y este artista David Cherny, bastante controversial y contrario a la política y a la religión, decidió hacer esta obra para representar el ateísmo de hoy en día que profesan la mayoría de los checos. Y la forma que encontró fue poniendo patas para arriba el caballo de Wenceslao. Fue muy criticada en su momento esta obra también, pero bueno, acá está y es muy visitada por turistas. Hay una cafetería también y después acá es la entrada para el teatro que se encuentra en esta galería.
La primera vez nos quedamos con ganas de más y por eso decidimos volver. Y no nos equivocamos. Aún queda mucho por descubrir, así que no se pierdan la segunda parte de este recorrido por una ciudad simplemente fascinante. Visitaremos el Parque Petrín, su histórica Torre Petrín, el reloj astronómico en el casco histórico, el Castillo de Praga, los bebés gigantes de David Cerny, subiremos a la Torre de la Televisión, entre otras cosas. Si les gustó este video, no olviden darle like, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse lo que viene. Nos vemos en la próxima aventura.